Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 12 para el 21 de marzo del 2020. Del norte y el sur a la tierra hermosa, gloriosa, magnífica. La tierra gloriosa, Palestina, Jerusalén, Sión. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. Daniel 11:35, versículo de memoria. Al comenzar este desafiante capítulo, se deben hacer algunas observaciones iniciales. Yo quiero, en cuanto a esas observaciones iniciales, leerle directamente. Bueno, ya la vamos a hacer, pero la lección va a quedar dividida. Mira, el día domingo y el día lunes va a hablar prácticamente del capítulo 11, versículo el capítulo 2, pudiéramos decir. Daniel, capítulo 11, del versículo 2 al 15. Y lo que es domingo y lunes. Luego, lo que viene como controversial, ¿cuándo surge la Roma de los César, la Roma que tiene que ver con Julio César, Augusto? ¿En qué momento esa Roma se inicia su aparición allí en el capítulo 11? Algunos dicen el versículo 14, otros dicen el versículo 16. Lo vamos a analizar. Y que se mete con el príncipe del pacto, que es Jesucristo. Ese es el día martes. El día miércoles vamos a ver la potencia siguiente, el cambio de la Roma militar, la Roma que como imperio del César, Calígula, cede su paso a la Roma pontificial. Es el día miércoles, la potencia siguiente. Y por último, el jueves, el último avance del rey del norte, el papado. Esa es la parte del jueves, para que no perder de vista pues lo que se va a dar en una lección o lo que usted mismo puede entender a través de esta explicación. Pero yo quisiera leer algunos aspectos de nuestros pioneros que también están mencionados aquí, pero yo creo que vean las raíces. 1. Cita de Elena White en cuanto a Daniel 11. Se consideran 3 citas de Elena White en cuanto a Daniel capítulo 11. Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber. Si lo hacen, el cerebro estará confundido, dice la revelación. Estarán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de esta tierra. Reformado por Salud, caballero, para poder entender esto. Cuando los libros de Daniel y de Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Es necesario que haya un estudio mucho más cerca de la palabra de Dios, especialmente el libro de Daniel y Apocalipsis. Leed el libro de Daniel, evocad punto por punto la historia de los reinos allí representados. Vamos a tratar de hacer hoy testimonio para ministros, estudio de los libros Daniel y Apocalipsis. Contemplad a los hombres de estado, los consejos, los ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y lo arrojó la gloria humana en el polvo. Eso es lo que hay que ver, el dominio de Dios, la verdadera filosofía de la historia, el propósito teológico de la historia. Todo esto tiene un fin: preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Unos para ir al reino de los cielos y otros para ver la justicia de Dios. Los que desecharon a Dios no quisieron nada con Dios. Pero en ese proceso, como un imperio surge, cae, Dios dirigiendo todos los acontecimientos, buscando salvar desde el presidente hasta el último del pueblo, el más humilde, el más sencillo, tendiendo el tiempo de gracia para que nadie se pierda. La luz de Daniel que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para los últimos días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai, Daniel 8,
y de que Daniel 10 y 11, los grandes ríos del Sinar están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Tendrán en cuenta los hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de estos últimos días. Lee Apocalipsis en relación con Daniel. Testimonio para ministros, estudio los libros de Daniel y Apocalipsis. Ok. Es interesante notar que Jaime White hizo una advertencia en cuanto a estas profecías, un conflicto que se presentó con Uriah Smith, que pensaba que el rey del norte era Turquía. Y mire lo que dice. Jaime White dijo lo siguiente: al interpretar las profecías no cumplidas, en la última parte de los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel, donde la historia no está aún escrita, el estudiante debiera presentar su exposición sin demasiado dogmatismo. Sí, te puede explicar, pero no que tiene que ser así y no puede haber otra interpretación. Dogmatismo es cerrado, una mente cerrada. Hay que tener cuidado, hay que estar abierto. O sea, hay más luz que justifique, que compruebe el avance de la historia por parte de Dios, para que no se encuentre extraviado en el terreno de la fantasía. Hay quienes piensan más sobre la verdad futura que sobre la verdad presente. Ven poca luz en el sendero en que caminan, pero creen que ven gran luz delante de ellos. Esperanza, ¿verdad? Las opiniones respecto a la cuestión del Oriente se basan en profecías que no se han cumplido aún. Para el tiempo que nos estaba hablando allí Jaime White, y también para nosotros, le falta cosas que no se han cumplido. En estos casos debiéramos andar con cautela y nuestras definiciones debieran ser cuidadosas para que no se nos encuentre quitando los hitos que se han establecido firmemente en el movimiento adventista. Hay que tener cuidado, no tumbar lo que está establecido inventando una cosa rara. Puede decirse que hay un consenso general sobre este tema y que todos los ojos se vuelvan hacia la guerra actual. Había una guerra entre Turquía y Rusia, 1877-1878, como el cumplimiento de esta porción de la profecía que confirmará mucho la fe en el próximo fuerte clamor y el fin de nuestro mensaje. Pero es inquietante preguntarse cuál será el resultado de este dogmatismo en cuanto a las profecías no cumplidas si las cosas no salen como se espera tan confiadamente. Jaime White, Reverend Herald, 29 de noviembre de 1877. Ahora, mire lo que dice, y que es la introducción que aparece también en los folletos de Escuela Sabática de la lección de esta semana. Pero ahora mírelo, como el pionero también comparte, hay un paralelismo entre Daniel 11 y las otras tres profecías anteriores. Jaime White dice: echemos un rápido vistazo al bosquejo profético que se presenta 4 veces en el libro de Daniel, las 4 grandes profecías. Tendrá que admitirse que se cubre el mismo terreno de los capítulos 2, 7, 8 y 11. Con la excepción, el mismo terreno profético, el vistazo profético que hay en Daniel 2, 7 y 8 y 11, hay un recorrido similar. El mismo terreno, como dice. Con la excepción de que Babilonia es dejada fuera en los capítulos 8 y 11. El capítulo 8 y 11 no se menciona Babilonia. Ya Babilonia, cuando Daniel está recibiendo la visión del capítulo 8, Babilonia es un anexo al imperio de los persas. Entonces, como dice aquí, pues, vemos primeramente la gran imagen del capítulo 2, en la que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma están representadas respectivamente por el oro, la plata, el bronce y el hierro. Todos coinciden en que sus pies no son los turcos, aclarándole al gran teólogo que hizo el comentario bíblico de Daniel, Uriah Smith, sino son los romanos. Todos coinciden en que los pies de la estatua de Daniel capítulo 2 no son los turcos sino los romanos. Al considerar el león, el oso, el leopardo y la bestia con los 10 cuernos, que representan lo mismo que los metales de la gran imagen, nuevamente todo coincide en que no es Turquía la que será arrojada en las llamas ardientes, sino la bestia romana. Termina con Roma también en el capítulo 7. Así también, continúa la cita, en el capítulo 8 todos coinciden en que el cuerno pequeño no habría de erguirse contra el príncipe de los príncipes. En contra del príncipe de los príncipes. Todos coinciden en que el cuerno pequeño que habría de erguirse en contra del príncipe de los príncipes no es Turquía, sino Roma. En todas estas 3 líneas proféticas, la última forma de gobierno mencionada en Daniel 2, en Daniel 7, en Daniel 8 es Roma y no Turquía, como decía el erudito, el escritor del comentario bíblico de Daniel, Uriah Smith, para aquel momento. Así llegamos al punto básico de nuestro argumento y del cual mucho depende. Cubre el capítulo 11 que vamos a analizar esta semana. Cubre el capítulo 11 en esta lección de la profecía de Daniel, el mismo terreno recorrido en los capítulos 2, 7 y 8. Si así fuera, entonces el último poder mencionado en este capítulo es Roma.
O sea, si Daniel 11 cubre el mismo recorrido de Daniel 2, 7 y 8, con excepción de Babilonia, que está incluida ya en el capítulo 7, en el capítulo 8 y 11. 29 de noviembre de 1877. Resulta claro que la preocupación del pastor White en relación a la profecía no cumplida aún estaba en la introducción de enfoques que removían los hitos claros y firmemente establecidos, que era precisamente el error en que estaba incurriendo Uría en Mir. Casi un año más tarde, White volvió a lo mismo. En el capítulo 11 de Daniel hay una línea histórica profética en la que los símbolos son dejados de lado y que comienza con los reyes de Medo-Persia y continúa con los de Grecia y Roma, hasta el tiempo cuando este poder, Roma, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:45. Dice Jaime White: si los pies y los 10 dedos de la imagen metálica son romanos, si la bestia con los 10 cuernos, que es arrojada a la llama del fuego del gran día, es la bestia romana, si el cuerno pequeño que se levanta contra el príncipe de los príncipes es Roma, si el mismo terreno y extensión son cubiertos por estas 4 cadenas proféticas, entonces el último poder del capítulo 11, que llegará a su fin y no tendrá quien le ayuda, ¿quién es? También es Roma. Octubre 3 de 1878. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo este asunto. Veamos la referencia que Elena White menciona del capítulo 11. Entonces, con esto que le he dicho, directamente de los pioneros de Jaime White, vemos completico la relación entre Daniel 2, 7, 8 y 11. O sea, como para 4 veces se repite la historia progresiva, cómo Dios va llevando, cómo los imperios caen, van cediendo a otro imperio, hasta llegar a la culminación final, de acabar con la apostasía, con el hombre del pecado, con todo aquello que supuso Dios, y Dios establecer un reino, Dios inaugurar un reino, que se levante Miguel, como dice Daniel capítulo 12, versículo 1. 3 citas que Elena White menciona que se han encontrado. Dice que habla Elena White de Daniel 11. Los juicios de Dios ya están en la tierra, las guerras, los rumores de guerra, inundaciones. En el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está muy cerca, no tenemos tiempo que perder. El mundo está sacudido por el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado ya su cumplimiento. Maranata, página 172, 24 de noviembre de 1904. Segunda referencia. Un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el capítulo 11 de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta, que cita Isaías 24, 1 al 8. Testimonios tomo 9. La última parte de Daniel, que es la que nos interesa. Y la tercera referencia aparece en una carta escrita a Elmshaven, con fecha del 24 de febrero de 1904, al hermano Kraw, C-R-A-W. No tenemos tiempo para perder, dice el Espíritu Santo a través de Elena White. Nos esperan tiempos difíciles. Un espíritu belicoso agita el mundo. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. La profecía contenida en el 10º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder. Mire cómo saca Elena White el versículo 30. Está hablando del capítulo 11, pero le llama la atención, el Espíritu le pone, hable del versículo 30. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Nos recuerda a Daniel capítulo 8, ¿verdad? Como el cuerno pequeño se ensalzó, se fue contra el príncipe de los ejércitos de Jehová, que es Cristo Jesús, el príncipe de los príncipes. Y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto. Daniel 11, 30 al 36. Escenas semejantes a las que se describen en estas palabras ocurrirán. Elena G. de White al hermano Kraft, carta 24 de febrero 1904, tomo 13, página 394. Bueno, con esta base, hermano, que quería comentarle y decirle, lo que estoy tratando de explicar es para que usted vea cómo desde años atrás, de los tiempos de Jaime White, nosotros hemos mantenido una línea profética que histórica. Esta interpretación no tiene duda. 4 veces Dios pone a Daniel esta revelación
para que la gente vea que Cristo viene, los acontecimientos que van a preceder la segunda venida de Cristo, los acontecimientos políticos, religiosos, como el mundo político aparentemente dominado por Satanás, Dios está allí, Dios está obrando, Dios está actuando y lleva todo tejido de tal manera que va a culminar con la segunda venida de Cristo. Como usted ve aquí en la imagen, Dios lo explica a través de una imagen, Daniel 2, Dios lo explica a través de unos animales, Dios lo explica a través de dos grandes animales en Daniel 8 y un cuerno pequeño, y en Daniel 11 entonces ya más directo, ya no se utilizan símbolos de animales, no se utilizan símbolos, otros símbolos, pues mucha simbología, sino es casi directo, como dice el comentario de Mervyn Maxwell del libro de Daniel, la página 276. Se dice que Daniel 11 se expresa literalmente, en el sentido de que su presentación no es simbólica, como la de los capítulos 2, 7 y 8. No hay imágenes complicadas, ni bestias, ni cuernos. De todo modo, su fraseología no es fácil de entender. Es enigmática, como si estuviera escrita en clave. Tremendo. Y por eso que muchos comentadores, en algunas partes allí, especialmente con las transiciones de un reino a otro reino, en el capítulo 11, la fecha de un rey, que si Antíoco, que si Ptolomeo, que si Seleuco, a veces puede haber como diferencia, pero esto no es lo esencial. Por lo menos se ve la trayectoria histórica, que es lo que quiere presentar Dios, cómo Él va dirigiendo, cómo Él se mueve detrás de este proceso pareciera complicado que dirigen los seres humanos. Dios va dirigiendo todo. Entonces tenemos que quedar claro que Dios está al frente de todo este mundo y saber qué hora es de la historia de esta tierra en este momento histórico. Dice el folleto Escuela Sabática, resumiendo, haciendo resúmenes, pues, tratando de economizar el mayor tiempo posible y poder presentarle a ustedes muchas cosas concretas. En el libro 3 en 1 de esta lección, la parte final, la página 130, en resumen, que sería la parte de domingo lunes, Daniel 11, 5 al 15 describe las guerras de las dinastías ptolemaicas y seleucidas, que constituyeron las dos principales divisiones del imperio de Alejandro. Ya tienen un resumen allí. Y después del 15 en adelante, hasta el 29, va a describir la Roma civil, la Roma militar, la Roma de los Césares. Y luego del 30 en adelante, la otra etapa de la Roma pontificial, que va a terminar ya del 40 en adelante al 45, son los últimos versículos del capítulo 11, con el último avance del papado, la aparición de la predicación del fuerte pregón, en los tiempos de decreto de muerte, en los tiempos de que se quiera aniquilar el pueblo de Dios, y eso va pegado al 12:1, y en ese tiempo se levanta Miguel. Es el resumen de todo el capítulo 11 de Daniel. Se lo voy a repetir, ¿verdad? Leyendo aquí la Sagrada Escritura. Del versículo 1, y yo mismo en el año primero, está hablando el capítulo 11, versículo 1, está hablando nada menos y nada más Gabriel explicándole a Daniel. Yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarle y fortalecerle. Versículo 2. Y ahora, Daniel, yo te mostraré la verdad. Y aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Hablando de Persia, me está comenzando con Persia. Que allá en Daniel 2, ¿cuál es el imperio medio persa? El pecho de plata, ¿verdad? En Daniel 7, ¿cuál es Persia? El oso. Y en Daniel 8, ¿cuál es Persa? El carnero. Ah, ok, está bien. Después de Ciro, habrán 3 más. El hijo, Cambises, Esmerdi, Darío I, y un cuarto, dice aquí. Y el cuarto se hará de grandes riquezas, Sejerje, el mismo rey Asuero. Se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia. Las grandes peleas, batallas, las guerras médicas,
Aquí está esta gran guerra de las Termópilas, de Leonidas, el espartano de los 300, los persas tratando de dominar al mundo entero a la fuerza como sea. Este imperio era tan terrible, miren, también se le llama en la historia el imperio Aqueménida, que estaba constituido por Irán, Irak, Turmequistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, el Líbano, Palestina, Grecia y Egipto. Se inicia en el 550 con Ciro II y termina en el 331 cuando caen los persas en manos de Alejandro Magno en la batalla aquella de Arbela. Entonces fíjense, el capítulo 11 versículo 2 está hablando de los persas y termina el versículo 2: y al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia, porque Grecia era el opositor que ya venía rugiendo y finalmente Grecia lo iba a derrotar a los persas. Versículo 3: luego se levantará un rey valiente. Ahora aquí viene el versículo 3, Grecia, el imperio greco-macedónico. El versículo 1 y 2 está hablando de Persia. El versículo 3, se puede decir hasta el 14, otros dicen hasta el 16, está hablando del imperio greco-macedónico. Vea la secuencia. Después de Grecia, después de Medo-Persia, viene el imperio greco-macedónico. Esto es lo relevante para poder comprobar la parte del rey del norte, que es el cuerno pequeño, que es el papado. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Alejandro Magno. Versículo 4, Daniel 11. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hasta los 4 vientos del cielo. No a su descendiente, porque no tuvo descendiente. Un hijo que creo que lo mataron, salieron de él. Ni según el dominio con que él dominó. Van a dominar los demás. Porque de su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Claro, hermano mío. Será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 generales de Alejandro Magno, mientras él estaba vivo: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Se agarraron los 4 puntos cardinales del imperio, cada uno dominando. Pero es interesante aquí brevemente. Casandro es absorbido por Lisímaco y el Lisímaco a la vez es absorbido por Seleuco. Ustedes van a quedar solamente 2: Seleuco hacia el norte, Siria, y Ptolomeo hacia el sur, Egipto, que es el versículo 5 que viene. Y será fuerte el rey del sur, es Ptolomeo I, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, que es de Seleuco, y será Seleuco I, y será poderoso su dominio y será grande. Del versículo 6, me gusta mucho el comentario que hace Mervis Mahler. Mire cómo dice: el rey en el año 250 a.C., versículo 6, Daniel 11, la página 275 de Mervis Mahler, comentario de Daniel. El rey Ptolomeo Filadelfo de Egipto, rey Ptolomeo I, y el rey Antíoco el Divino de Siria intentaron, Antíoco sería Antíoco, primero, vamos a aclarar aquí, se hará fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que el otro y será poderoso. Este rey primero, ¿verdad?, es Ptolomeo I y el otro es Seleuco I. Luego el versículo 6. El rey Ptolomeo Filadelfo de Egipto y el rey Antíoco Divino de Siria intentaron garantizar la paz entre sus 2 países mediante el matrimonio del rey del rey Antíoco con Berenice, la hija del rey de Ptolomeo. Del rey Seleuco I, ¿verdad?, pasa el tiempo y luego establecen alianza entre el rey del norte y el rey del sur, entre el reino Seleucida y el del sur, y al cabo de años habrá una alianza. La hija del rey del sur, de Ptolomeo I, vendrá al rey del norte, y con hijo del rey del norte buscan hacer la paz, se establece un matrimonio. Sigue diciendo aquí: intentaron garantizar la paz entre sus 2 países mediante el matrimonio del rey Antíoco con Berenice, la hija del rey de Ptolomeo. Antíoco ya tenía una esposa que se llamaba la Odisea. Parte del trato era que tenía que divorciarse de ella, de manera que el divorcio se consumó, se celebró un nuevo casamiento y con el tiempo nació un niño
que podía algún día ser el próximo rey. Desgraciadamente Antíoco pronto se dio cuenta de que Berenice se le no terminaba de gustarle. Continuamente había comparaciones entre ella y la primera esposa, y cuando murió el padre de Berenice, el rey de Egipto, cuando murió Ptolomeo I, con el que se había pactado para la alianza, entonces este hombre, esta mujer Laodice, la primera esposa, y cuando murió el padre de Berenice, el rey de Egipto, Antíoco primero se divorció de ella, de Berenice, y se casó de nuevo con Laodicea. Pero esta última, Laodicea, dama, estaba muy amargada, tenía miedo también de lo que podía hacer a continuación con su marido, de manera que, echando mano de sus facultades reales y en una forma muy común en aquellos días, hizo asesinar a Antíoco, a Berenice y a todos los que acompañaron a Berenice. ¿Qué es lo que dice aquí? Miren. Al cabo de años harán alianza, el rey del norte y del sur. Vendrá el rey del norte para hacer la paz con la hija, con Berenice, pero ella no podrá retener ese matrimonio, la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y lo que había traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Verdad? Qué tremendo. Antíoco II murió, y inmediatamente esta Laodice dice que lo envenenó. Laodice envenenó a Antíoco II, y todos los que vinieron con Berenice, junto con Berenice, también los mató en esas pugnas. Fíjense cómo Dios hasta esto lo declara perfectamente aquí en la Sagrada Escritura. Detalla esos aspectos de cómo estos reyes entre el norte y el sur, que eran del mismo imperio greco-macedónico, tratando el imperio Seleuco tratando de apoderarse de Ptolomeo, y los de Ptolomeo queriendo apoderarse de los del norte. Y esto trajo problemas. El versículo 7 dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. Un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con el ejército contra el rey del norte. Qué tremendo, ¿verdad? Y entrará en la fortaleza y hará a ella a su arbitrio y predominará. Cuando se enteró, ¿verdad?, después que murió Ptolomeo y mataron a Berenice, un hermano de Berenice, que sería Ptolomeo el Evergete, se levantó, hermano mío, se levantó fuertemente contra el rey del norte para vengar la muerte de su hermana. Bueno, y allí comienza ese conflicto, ¿verdad?, entre los Seleucidas y los de Ptolomeo, entre el norte y el sur. Y muchos creen que el conflicto llegó hasta el versículo 14, otros creen hasta el versículo 15. Esta gente guerreando el mismo imperio greco-macedónico entre el rey del norte y el rey del sur. En este aspecto, en esta primera parte, fíjese que tiene una connotación geográfica: hacia el norte Siria y hacia el sur Ptolomeo. El versículo 14 dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Algunos creen esta parte que dice hombres turbulentos, la traducen así: aquellos que actúan violentamente contra tu pueblo. Esta parte que dice: y hombres turbulentos de tu pueblo, o sea, que causan, son peliones, son agresores al pueblo de Daniel. Otros creen turbulentos de tu pueblo, que del mismo pueblo sale gente violenta, los judíos rebelándose allí, haciendo guerra entre ellos mismos. Entonces, ¿cuál de las dos definiciones? Si agarramos la definición de que, como dice aquí, aquellos que actúan violentamente contra tu pueblo, es como el primer ataque, la primera acción de Roma. Allí ya se está viendo de los romanos contra el pueblo judío. Luego, el versículo 16, que también se considera como la transición ya del imperio greco-macedónico y la aparición ya de la Roma directamente afectando al pueblo de Dios, ya apareciendo la Roma de los Césares. Dice: y el que vendrá contra él, contra el ataque que hace el rey del norte, que se levanta contra el rey del sur, ¿verdad?,
Y vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte, y la fuerza del sur no podrán sostenerse. Pero el que vendrá contra él, esta parte se refiere a Antíoco IV, cuando se fue a refugiar en Egipto, y luego Roma tomó acciones contra Egipto, el versículo 15, y tuvo que huir Antíoco Epífanes, Antíoco IV. Epífanes significa loco, Antíoco el loco, Antíoco IV el loco, Epífanes. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa. Roma se metió fuertemente en Egipto, pero también fue a la tierra gloriosa. Entonces se cree que allí, al entrar en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Esto dice que ocurrió en el año 63 con Pompeyo. Pompeyo entra en Palestina, indicando de esta manera que ya vemos la aparición de Roma, tal como aparece en Daniel 2, 7, 8, que tiene que venir después del imperio greco-macedónico. El greco-macedónico prácticamente llegó hasta el 15, en una interpretación. Y ya el 16, entonces comienza a narrarse las hazañas que va a ser primero la Roma política, la Roma de los Césares. Tanto es así que dicen que el versículo 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, Roma, y hará con aquel convenios, y le dará una hija con los de Ptolomeo, de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Cleopatra, de los Ptolomeos. Y Roma, dice Cleopatra, hija de Ptolomeo 11, se hace, convive como mujer de Julio César, y luego de amante de Julio César, y luego amante de Marco Antonio. Como es una alianza de Roma con Egipto, ya toda la trama que hay con Cleopatra, no hay que contarla por el tiempo. Luego dice, volverá su rostro a las costas y tomará tomará muchas costas, más un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a la fortaleza, hablando de Julio César, mas tropezará y caerá y no será hallado. Ese es Julio César, el año 44 a.C. y muere. Y luego se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributo por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Este es Augusto, y de allí el imperio, todos se van a llamar de Augusto, tienen que ver con Augusto. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, versículo 21, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Es Tiberio, del año 14 al 37 después de Cristo. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundaciones de agua. Serán del todo destruidos, oiga esto, junto con el príncipe del pacto. Jesús muere en ese tiempo de Tiberio César. El príncipe del pacto. Esto no es Antíoco, esto es Jesucristo, el príncipe del pacto. El príncipe, como dice Daniel 8:25, y se levantará el cuerno pequeño contra el príncipe de los príncipes, como dice Daniel 8:11. El cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, no hay duda, ese es Cristo Jesús, o el príncipe del pacto, como dice Daniel, Miguel. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, Daniel 10:13. No hay duda en la interpretación histórica que en el reinado de Tiberio César, de esa Roma imperial de Augusto, dice que iba a morir y serán todos destruidos junto con el príncipe del pacto. No destruir, pues mató. En su tiempo mataron a Cristo Jesús. Y arranca toda una explicación de lo que Roma está haciendo, los emperadores que vienen de aquí que para allá. Y dice el versículo 29, algunos ponen allí como el fin de la Roma de los Césares y el comienzo de la Roma pontificial. Versículo 29 dice, y al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la última venida como la primera. Es como un cambio, ya no va a ser como la Roma de los Césares, ahora viene como Roma pontificial. En otra interpretación dice que es aquí el cambio de Roma, de allá de Italia, a Constantinopla. Pero para los que creen que el 29 es prácticamente la transición de la Roma de la guerra, la Roma de Julio César, la Roma militar,
que da paso a la Roma pontificial. El versículo 30 es más claro, que es el que comenta Elena White, o que se leyó en la cita que le mencionaba ahora. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá. Maxwell dice como si fueran los árabes allí, pero, y él se contristará, época de las cruzadas, según Maxwell, contra el pacto santo, papado contra el pacto santo, el plan de salvación con todos sus detalles, y hará seguir su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, con todos aquellos que estén de acuerdo con aceptar la primacía del cuerno pequeño. Versículo 31, y es lo que dice Elena White, más específicamente, y se levantará de su parte tropas, cuerno pequeño, que profanarán el santuario, tal como dice Daniel 8, la profanación del santuario. Constituirá él mismo un ejército para pisotear las cosas de Dios, para que el hombre los acepte como intercesores. Entre ellos, los intercesores del hombre va a ser ese sistema papal. Ellos van a ser los intercesores entre el hombre y Dios, y no Jesucristo, que es el verdadero intercesor entre el hombre y Dios. Es Jesucristo, el intermediario. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, lo echarán por tierra, como dice Daniel 8, y quitarán el servicio continuo. Ya lo vimos en Daniel 8, o sea que esto es directamente lo que dice Daniel 8. Aún se engrandecerá, 11, contra el príncipe de los ejércitos, Jesucristo, y de Jesucristo, de él, fue quitado el servicio continuo, y le quitaron el lugar de su santuario. Ahora el sumo pontífice es el Papa, no Jesucristo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El fundamento del santuario fue echado por tierra. Pone a su propio destino, a su propia coordinación, su propio ejército. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. A causa de toda esta barbarie, ¿verdad?, le fue dado su propio ejército para seguir pisoteando esto. Hizo cuanto quiso, echó por tierra la verdad. Daniel 8. Y pondrán la abominación desoladora, todo este movimiento devastador allí en el santuario, y que luego Jesucristo le dio una aplicación con las tropas romanas que iban a invadir a Jerusalén, como también lo dice en Daniel capítulo 9. Y con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce al Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo, esta es la Edad Media, toda la persecución, toda la época de tiempo y la mitad de un tiempo, los 1260, y por algún día caerán espada y fuego y cautividad, y en su caída serán ayudados de pequeños socorros. Algunos príncipes que dominaban Europa apoyaban el protestantismo, y salían otros reformadores, Wesley, Lutero, Juan Hus, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, muertos, quemados vivos, como Juan Hus y otros más, y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, hasta el tiempo y la mitad de un tiempo, hasta el tiempo del fin de 1798, porque aún para esto hay plazo. Y el rey, esta nueva etapa de la Roma, de la Roma política ahora a la Roma pontificial, y el rey, esta Roma pontificial, hará su voluntad. Este rey del norte se ensobrecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Segundo Tesalonicenses capítulo 2. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, que es lo mismo, y hablará palabras contra el Altísimo. Se traduce también en esta versión. Dice cosas extrañas, espantosas. En la Biblia de la 70 dice cosas extrañas, en vez de decir maravillas, dice hablará cosas extrañas en la versión de la Biblia 70. Es lo mismo en Apocalipsis 13, 5, 6, hablará blasfemias. Está hablando del cuerno pequeño. La misma traducción que hace el evangélico, esta Biblia Cazadora Reina, está hablando del cuerno pequeño aquí. Aquí lo tienen en Daniel capítulo 11, hermano mío. Esto es lo que nos interesa. Esta última parte, de aquí en adelante, hasta el 45, está hablando de la Roma pontificial. Algo que no entendió Uriah Smith, y quizás algunos no entienden. Pero en esta parte profética es interesante notar: con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Muchos creen que esto es América, repartieron América, una parte, allí estaba el Papa presidiendo aquello,
Una parte se la entregaron a los españoles y otra a los portugueses. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Ese es el rey del norte. Pero al fin de los tiempos, en 1798, al final de los 1260 días, el rey del sur, Francia, se levantó contra el rey del norte, que fue cuando Napoleón no aceptó que lo coronara el Papa, ni al emperatriz lo coronara al Papa. Esta es la herida que está en Apocalipsis 13 de muerte que sufre. Mire, ahora la conexión Apocalipsis 13 con Daniel 11. Daniel 11 con Apocalipsis 13. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte, cuando se produce esta contienda, cuando se produce esta herida de muerte al rey del norte, ¿por qué? Porque el Papa fue hecho preso. En 1798, el coronel Berthier, general de Napoleón, hace preso al Papa fuertemente y le producen esa herida de muerte. Recuérdense que antes de que fuera hecho el Papa en 1798, 1789, la Revolución Francesa también introdujo elementos que van a Francia, elementos que van a herir más al papado, al introducir ateísmo, al introducir prácticamente secularismo. Pero la herida de muerte en sí fue en 1798, donde el papado ya queda como silenciado. En 1870 se le quitan todos los estados pontificiales. Queda ya las 44 hectáreas allá en el Vaticano. Pero en ese mismo contexto, en esta conexión de Apocalipsis 13 con Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, donde dice que por tiempo 42 veces, vamos a buscarlo, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, 5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es tiempo y la mitad de un tiempo. 3 tiempos y medio, 42 meses, 1260 días. Ahí fue donde hubo el acornamiento al final de esa profecía. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y de gente de a caballo y de muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Esta es la parte donde no te tiene que ser dogmático, tiene que serse abierto. En la medida que va transcurriendo la historia, observar hasta qué punto todas estas cosas podemos armonizarlas con el movimiento que Dios va permitiendo en la historia ya final de esta tierra. Fíjense que aquí, el 40 de Daniel 11, conseguimos elementos que tienen que ver con Daniel 7, que tienen que ver también con Apocalipsis 13, ampliando esta visión. Aquí está hablando de la herida de muerte, el tiempo que se contienda, y luego como la recuperación del rey del norte, los ataques ahora que va a hacer el rey del norte para vengarse de lo que lo hicieron. Entonces allí hay esa conexión con Apocalipsis 13. Algunos dicen que esta parte aquí de que se levantará contra en gran tempestad con carros, o sea, busca como aliados, son aliados que el Papa suma para penetrar y tomar posesión de lo que todavía no ha sido posesionado por toda esta religión y por todo este poder político religioso que es el cuerno pequeño, que aquí es el rey del norte. Este rey del norte, tal como lo dice Jaime Guay, la interpretación legal, busca aliados, y los aliados fuertemente para esta etapa final de la historia están claritos allí en Apocalipsis 13. El aliado principal son los Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis 13:11, que es la bestia que surge después de 1798, que es la que le va a dar la autoridad militar, es la que va a hacer posible que se adore a la bestia, la imagen de la bestia, que se va a obligar a la gente que no puedan ni comprar ni vender. El poder militar con todos los aliados lo encabeza la América protestante, los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces algunos dicen que se levantará como una tempestad con carros, gente a caballo. Es la solidaridad, la alianza con los Estados Unidos. Otros ven que, como el folleto lo está diciendo, como un paralelismo con la cosa de Egipto, cuando los israelitas salieron de Egipto. Y entrará la tierra gloriosa. Entrarán, algunos dicen esa tierra gloriosa que son los Estados Unidos, pero ya vi la expresión que le acabo de decir hace ratico. La tierra gloriosa es Palestina, la tierra gloriosa allí donde está Dios. A él le interesa llegar allí, porque el versículo 45 dice que allí es como donde se reunirá, donde será el punto de control para dirigir los últimos eventos de esta tierra.
entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, más esta, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Algunos creen que estas no caen porque no se someten al papado. Otros interpretan que estas no caen porque se someten al papado. Entonces el papado las mira, pero no le hace nada porque son parte del papado. Pero otros creen que no caen porque no dejan, no entran en una relación de ecumenismo con el papado. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Toda esa zona caen en manos del papado, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas. Pero noticias del oriente y del norte, del este, donde viene Cristo, donde vino Ciro a ponerle punto final a Babilonia. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Esta es la predicación del último mensaje, el fuerte pregón que dice: salid de ella, pueblo mío. Las denuncias de los avances secretos del papado se van a dar a conocer. Esta profecía va a agarrar más fuerza para explicarla, junto con todo el contexto de las anteriores, para decirle al mundo: mire, hay un gran engaño, esta paz y seguridad es falsa, este milenio prometido de que estamos inaugurando, eso es falso. El hecho de que toda la religión y todos los políticos están de acuerdo con un día universal para adorar, que es como la imagen de Babilonia que se levantó allá en Daniel 3, eso es falso. Eso representa la autoridad de este poder, de esta autoridad política religiosa que se está levantando en el fin de los tiempos. Va a haber un pueblo que tiene que denunciar todas estas cosas con pelos en la mano, con cosas concretas. Y Babilonia y el Satanás se la jugará con todos los poderes de la tierra, como dice Apocalipsis 17. Le dará de beber, como Apocalipsis 16, le dará del vino de beber a todas las naciones. Y también Apocalipsis 17, tres espíritus inmundos de manera errada. En Apocalipsis 16 salen sexta plaga. Y en Apocalipsis 17, que también tiene que ver con la sexta plaga, preparación para la gran Armagedón, la que está sentada sobre la bestia, esa gran mujer, le da a todos los presidentes del vino, de su fornicación, de doctrina falsa, así: vamos a construir un mundo mejor, vamos a hacer lo mejor, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo aquí, aceptar el liderazgo único, político, religioso, del jefe de la religión, el papado, respetando los puntos de divergencia de los otros, pero todos unidos para un solo propósito: traer la paz, la seguridad a este planeta Tierra. Pero necesitamos un control universal, como ya los papas lo avisoran, se lo he dicho en otras lecciones, en las encíclicas, tanto de Benedicto como la de Francisco. Pero noticia del oriente, la gran predicación de ese remanente, hay que hacer algo contra ese grupo que desenmascara, que muestra al mundo qué es lo que está pasando con este avance, con esta manera tan portentosa del papado avanzar, perdón la redundancia, como dice Apocalipsis 17, por una hora. Mire como dice Apocalipsis 17. Y estos 13, y estos tienen un mismo propósito. ¿Quién quiere? Y los 10 cuernos que has visto de la bestia que está allí en Apocalipsis 17. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, a la misma bestia de Apocalipsis 13, el papado, el rey del norte. Y pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Dice la revelación. Para ir a la última gran lucha, el Armagedón. Y noticia del oriente. Está la cosa. Pero noticias del oriente y del norte, versículo 44, lo atemorizarán al rey del norte, al papado, cuerpo pequeño, y el árbol de la fuerza del hierro que está en Daniel 2, y con gran ira y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Pretenderá sacar un decreto de muertos ya en la sexta plaga para acabar. 3 espíritus inmundos dirán a los presidentes de la tierra para prepararnos para la gran batalla. Apocalipsis 16, decreto de muerte. ¿Verdad? Esto no es cuento, esto es real. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, Apocalipsis 16, 13. Pues son espíritus de demonios que hacen señal y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, para reunirlos para la gran batalla, para destruir, como dice Daniel 11:44, al pueblo de los santos, a callar esas noticias que están denunciando, esa tremenda mentira de llevar este mundo a paz y seguridad. He aquí yo vengo pronto, prepárense, dice Cristo. Versículo 16, continúa la narración de Apocalipsis 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, a esos reyes de la tierra. Apocalipsis 19, que dice: y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Esto ya al final, esto es Daniel 11. Pero noticia: y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos.
con esta fuerza. ¿Y dónde se van a reunir? ¿Y cómo van a hacer de dónde van a originar el ataque? ¿De dónde pretenderá este rey del norte acabar con el pueblo de Dios? Si pegamos Apocalipsis 16 con Apocalipsis 17 y Apocalipsis 19 con la cita que les he dado, entonces aquí se une con el versículo 45. Y plantará la tienda de su palacio, el rey del norte, entre los mares y el monte glorioso y santo. Y plantará la tienda de su palacio entre los montes, entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, porque se va a levantar Miguel en el capítulo 12, versículo 1. O sea, tiene que haber un lugar que en hebreo se llama Armagedón, y lo reunió en un lugar que se llama Armagedón. Armagedón, en el comentario bíblico, tiene dos significados, ¿verdad? Ar, ciudad, y Magedón, Megido, ciudad de Megido, eso no existe. Y hay otra explicación. Ar, monte, y Moed, como decía Magedón, significa monte de la congregación. Y lo reunió en el monte de la congregación, y plantará la tienda de su palabra en los mares y el monte glorioso y santo. El monte de la congregación. Entonces usted va inmediatamente a Isaías capítulo 14. Aquí no tenemos que ser dogmáticos, hay que abrirse y ver el cumplimiento de la profecía. Isaías capítulo 14, mire cómo dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 14. ¿Cómo caíste del cielo? Versículo 12, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón, hablando del demonio, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, el comentario bíblico dice, ¿verdad?, en el monte de la congregación, en el monte de Dios, en el Armagedón, es lo que dice ahí la palabra, me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas, allí en el monte del testimonio, montará sus tiendas, como lo leímos hace ratico, ¿verdad? Perdona que tenemos que perder tiempo aquí buscando esto, ¿verdad? Y plantará la tienda de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, que esa zona allí, hablando geográficamente, que no es geográficamente, okay, pero vamos a hacer una vislumbre, pues. Simbólicamente tiene que haber un lugar donde va a estar el centro operativo de ataque, donde se van a reunir, así como Naciones Unidas se reúnen, como en Ginebra se reúnen, un lugar físico donde se planificará la destrucción final del pueblo de Dios, el Armagedón, la fuerza del mal reunida para destruir al pueblo de Dios. No es una guerra militar ni nada, es una guerra contra el pueblo de Dios. Es el cuerno pequeño, el rey del norte está herido porque esa noticia que lo denuncia y que le despierta al mundo el engaño de todo este ecumenismo que se va a dar con más fuerza, ¿verdad? Que esto es en pleno proceso de redimiento del papado, donde todos los presidentes, así como lo vemos hoy, que van al Vaticano, van a pedir consejos, van a hablar con el Papa de izquierda, de derecha, progresista, no hay ideología, y la gente lo ve y no le da importancia a esa, reunirse con el Estado más pequeño, con el monarca, donde no existe democracia, pero sin embargo los demócratas y dictadores y monarcas van allí. Bueno, a la final va a haber un control ya no así como lo vemos indirecto, no directo. Lo van a aceptar, la única autoridad moral, económica y fuerte que junto con los gobiernos del mundo pueden traer paz y prosperidad, pero va a haber un pueblo que va a denunciar todo esto. Entonces tiene que haber un lugar, una sala situacional, un lugar que se llama Armagedón, el monte de la congregación, un lugar físico aquí en la tierra. Y que Daniel da allí, tiene que ver con ese lugar, porque ese lugar es clave. Lo que Satanás no pudo hacer en el cielo, montarse en el trono de Dios, desplazar a Dios, entonces aquí en la tierra lo va a lograr aparentemente, temporalmente, se va a instalar como si fuera Dios, se hace pasar como Dios, según Tesalonicenses capítulo 2. Y el colmo es que allí, en ese monte glorioso, donde estaba el templo de Dios, donde estaba el trono de Dios, donde estaba la sala situacional de Dios, donde Dios hacía posible la remisión de los pecados, el perdón de los pecados, la liberación del pecado, el embrión del evangelio. Entonces este Señor pretende instalarse allí también, en el monte de la congregación, para erigirse como el Dios de este mundo que trae paz y seguridad. Pero en aquel tiempo, ante tremenda osadía, por eso algunos dicen, se cambiará del Vaticano, se va a cambiar hacia esa zona. Por eso algunos dicen, al tercer templo se va a hacer allí otra vez. Por eso se sabe por la historia, por los acontecimientos recientes. El Yasser Arafat de la OLP allá en el Medio Oriente estaba de acuerdo con que Jerusalén fuera la capital para judíos, musulmanes y cristianos. Y Naciones Unidas perfectamente de acuerdo con eso.
de hacer un tercer templo patrocinado por las Naciones Unidas, pero bajo la mayordomía del papado, porque es el ente político religioso de más relevancia que tienen los musulmanes, que tienen los judíos. No hay como ese señor, pues. Y en este ecumenismo tan grande, donde se ha pactado la paz con los árabes y para la paz del mundo entero, ahorita, comienzo del 2019 se hizo eso. Y así sucesivamente, una cantidad de noticias que nos están diciendo que debemos pelar el ojo, debemos observar estos acontecimientos que tienen que ver, esta parte final, como decía Elena White, con el fin del mundo, con la segunda venida de Cristo Jesús. Abremos nuestra mente para oír interpretación y ver. No hay que ser dogmático. No estoy diciendo que este sea este es el summa cum laude, este es el culmen, este es el clímax. No. Pero sume detalle, agarre de aquí y vaya buscando elementos que le vayan confirmando, así como del 40 hacia atrás. Hay elementos históricos que nos confirman esa sucesión de reinos y que todos terminan con la Roma pontificial. Bueno, aquí también tenemos que ver más elementos ya en Daniel que nos permiten vislumbrar más claramente el momento donde estamos, el momento donde el Papa Francisco, los Estados Unidos cada vez se comprometen, ¿verdad?, a la paz, a la seguridad, donde el mundo entero está deseoso que se acabe tanta droga, que se acabe tanta terrorismo, no le importa ceder su individualidad como por la seguridad que un Estado le puede ofrecer. Y a eso vamos. Por lo menos la comida que se garantice, no podrán comprar ni vender, la parte económica, todo manejado por un gobierno mundial. Bueno, ahí está. Pero toda esa falsedad, tiene que haber un pueblo que la desmonte, que diga, todo esto, hermano, es para que nos olvidemos del Dios verdadero. Todo esto es para que finalmente nosotros nos postremos y adoremos, como dice Apocalipsis 13, todo el mundo, los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, fueron a parar en manos del sistema romano, de la bestia, de la unión política religiosa entre Estados Unidos, la América protestante y el mundo con Roma. Así dice Apocalipsis 13. Y Daniel 11:45 es la parte final del cuerno pequeño, del rey del norte. Por eso el aliado final, ahí está los Estados Unidos. ¿En qué versículo está? Bueno, Dios mira mostrando cada día con más seguridad, pero hay tentativa de apuntar dónde es que surgen los Estados Unidos en este proceso final de la historia de esta tierra. Ya les hemos dicho algunas cosas, hay que seguir investigando para que este conflicto final entre el bien y el mal, entre el pueblo de Dios y las fuerzas aliadas del mundo entero, eso se está preparando, se está dando progresivamente y va a llegar su clima en estos últimos versículos, que tiene que ser muy pronto. Usted y yo nos tocará ver y ser protagonistas si estamos vivos con la ayuda de nuestro Dios. Eso es el capítulo 11 de Daniel. Lo que nos interesa es esta última parte, que está corroborada por esa parte histórica que coincide con lo mismo que se ha explicado en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Por cuarta vez, Dios nos hace pensar, mire, algo de la fuerza del hierro, la estatua, eso va hasta allá, hasta el final, hasta que yo funde un reino, la piedra. Mire, otra vez, Daniel 7, mire, el cuerno pequeño va a perseguir al pueblo de Dios por tiempo y la mitad de un tiempo. Yo soy el que le voy a dar un parar, el juez se va a sentar, va a tratar de cambiar la Biblia, los tiempos, los mandamientos. Tengan cuidado con Roma, pero Dios le va a dar un parado, Dios le va a poner un final a toda esta apostasía. Se hace pasar como Dios, habla blasfemia. Luego el capítulo 8, mucho cuidado, el cuerno pequeño quitará la obra de Cristo en el santuario. Será necesario que se purifique el santuario y también se le pondrá fin al cuerno pequeño, no por mano humana. Como dice Daniel 2 también, mucho cuidado con Roma al final, ya van 3 veces diciéndolo. Y finalmente en Daniel 11, mire, el rey del norte es el papado, y mire lo que va a hacer hasta el final. Noticias del oriente, salí de ella, pueblo mío, fuerte pregón, lo va a aterrorizar. No hagáis partícipe de los pecados de esta gran confederación satánica. Apocalipsis 17, y por una hora le entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y buscarán pelear contra Cristo en la persona de sus hijos. Séptima plaga, ya. El Armagedón que se arma en el sexto y comienza a aplicarse del sexto al séptimo, ya parte de la ejecución, tiene que intervenir Cristo, porque ellos intentarán matar a los fieles de ese momento histórico, pero no podrán. Ahí es donde Cristo regresa triunfalmente, que es Daniel 12:1, y en aquel tiempo de angustia como nunca antes, cuando busquen matar a los fieles, se levantará Miguel por ti y por mí. Que tú y yo estemos en ese momento histórico para, bueno,
alegrarnos, vendrá por su pueblo, donde tú y yo tenemos que ser parte de ese pueblo, pueblo que guarda los mandamientos con el poder del Espíritu Santo y guarda los mandamientos con el poder del Espíritu Santo y tiene el testimonio de Jesucristo, que es esto, el espíritu de la profecía. Dios bendiga a su iglesia y rumbo a Jerusalén para la última lección con Miguel, que viene por los hijos de su pueblo. Dios le bendiga.